Darío Díaz, estamos en vivo, me parece. Calculo yo. ¿Cómo va? Muy bien, muy Saludando bien. formalmente. Contento de nuestra primera experiencia así formal, ¿no? Gracias a tu Bueno, disposición y a tu viejo, ¿no? A la valentía. bueno, como te decía en privado, esto es algo que conocía de hace un par de años porque durante la pandemia hice un programa, tenía ganas de hacer un programa de radio y apareció esta posibilidad con este formato y lo hice así, se llamó Improvisados, porque salió de un día para el otro, muy improvisado. Y me gustó esa idea de preparar algunas cosas por tener ganas de mostrar, pero hacerlo en vivo. No como lo hacía solo, no podía invertir mucho tiempo en las cosas. No tenía alguien que haga la producción, que busque a alguien, yo tenía que hacer todo. Entonces, cuanto más en vivo era el asunto, más improvisado y también más fresco me parecía. Bueno. Sí, en rigor bueno, primero los audiovisuales no son mi fuerte, amo la radio, pero la televisión no tanto, porque, o sea, hay como una cuestión de estética, puedes hacer radio en short, zapatillas, como que sea, ¿no? Y es otra cosa, da como más para la imaginación. Ahora, Yo me convengamos comporto que... como si estuviera en la radio. Yo me Claro, comporto como si sí, estuviera sí. en la radio. Bueno, ahora se hace radio con video, es una cosa medio insólita, ¿no? Pero Es que está es muy otra bueno cosa. eso. Claro, y algo así. El chiste, Y de como que el chiste siempre fue, apareció el formato, ¿cómo se llamaba? Video, los cassettes de video, y desapareció el cine no murió, y la radio no va a morir porque hayan inventado esto del streaming o como se diga, son solo como vueltas de tuerca. Y de última, lo mágico está en el mensaje. Che, me dicen que no estamos saliendo al aire. Sí, acá está, mirá. ¿Quién está de asistente? Agar, vení. Un abrazo, Agar. Dice, transmitiendo en vivo. Bien. Y bueno, ahí estamos. Bueno, dale, arranquemos, Darío. Vamos con... Vos sabés que tengo mucha resistencia, si lo suelo decir, con todo lo que tenga pantalla y todo lo que tenga teclado, ¿no? En realidad es un poco más del tema de la comunicación, sino qué es lo que ocurre en nuestra cabeza, qué es lo que ocurre con la sociedad, qué influencia tiene y demás. Pero bueno, esto da la posibilidad de un acceso ilimitado. De hecho, en el grupo donde nosotros trabajamos, muchas veces, digo, en los grupos de estudio que tenemos y de trabajo, hay gente desde Ushuaia hasta Texas. Y eso sería impensable de no mediar la tecnología. Entonces, es una buena oportunidad para ir barriendo fronteras y poder, bueno, en este caso, tener un contacto muy amplio y además la posibilidad que se vea en vivo, que se vea luego que quede grabado, que se visite las veces que sea necesario. Y por otro lado, esto lo vemos asociado con grabaciones, pero es como aburrido, porque, qué sé yo, por ahí si vos entras en un trabajo, por ejemplo, en los 21 días de desafío de Chopra, sí, te tomás un momento, ya sabés que necesitas 20 minutos y te pones a escuchar. Pero estos audios que nosotros hemos difundido en el grupo, sé que hay gente que lo escuchaba mientras lavaba los platos. Obviamente, en el caso mío, me preparaba y sabía que tenía que tomarme 15, 20, 25 minutos para grabarlo y los momentos previos para la preparación. Pero esta dinámica le da como más frescura, da la posibilidad de la participación, ya en algún momento lo haremos, las preguntas, y esto le da una facilidad de comunicación que no es unidireccional, es decir, de parte mía a los demás, sino que tiene mayor vinculación. Y también convengamos que es mucho más dinámico y más agradable y más atractivo el audiovisual que solamente el audio.
Estuvimos conversando un poco sobre qué íbamos a abordar y la idea es retomar un poco desde el principio esto que hablábamos del orden simbólico de los 7 chakras, la relación que tiene con las filosofías tradicionales, que no son hinduistas, y cómo es el origen. Y una de las primeras cosas que charlamos, el origen de dónde nace esto de lo simbólico, de dónde nace la conexión, qué tan ancestral, qué tan antiguo es. Y debe ser tan antiguo como, no sé, la y muy porque las interpretaciones las hacemos todas desde el presente. Sí. Una de las cosas que hablamos es que todo lo que venimos hablando, desde el hinduismo, el cristianismo, el islam, el islamismo, la cultura judía, todas estas digamos que después fueron transformándose en religiones, lo toman como potestad y como algo propio, me refiero, ¿no? Entonces, sí, que el orden de los chakras es algo perteneciente al hinduismo, que el paralelismo que nosotros establecemos, los sacramentos cristianos pertenecen al cristianismo, luego al catolicismo, que, bueno, no tienen mucha vinculación. Y lo que decíamos es que antes de ser religiones, eran filosofías, siempre siguen siendo filosofías. Y que en esto hay un concepto como tergiversado, porque religión viene del latín que significa religare, reunir. Y las religiones, en lugar de reunir, terminaron separándolos. Y separando los conceptos. En relación a lo que nosotros hablamos el otro día en nuestro encuentro personal, muchas de estos conceptos, estas ceremonias, esta simbología, son paganas y son muy antiguas. Y luego se reactualizaron y fueron tomados por algo que se convirtió en un ritual y en una religión. Hablamos el otro día, por ejemplo, el tema de lo que corresponde, después vamos a ir medio enumerándolo. Lo que corresponde al quinto chakra, el quinto chakra tiene una correspondencia con el sacramento de la confesión. Y hablamos que la confesión, en realidad, como tal, se instituyó en el siglo XII. Posteriormente, lamentablemente, se empleó no demasiado bien, porque en la Inquisición se confesaban a la fuerza. En ese siglo, ¿para qué habrán querido saber de qué te sentías culpable? Bueno, había muchas cosas. O sea que a mí me impactó mucho cuando estuve de visita en Colombia y visité el Museo de la Inquisición. Claro. Y el Museo de la Inquisición es muy gráfico en el tema de confesión. Porque resulta que venía una persona y denunciaba que vos tenías prácticas de brujería y que tenías pacto con Satanás. Entonces, la persona la obligaban a confesar, generalmente eran mujeres. Y los obligaban a confesar. Y a confesar que tenían un pacto con el demonio y demás. Y no conforme con eso, a través de la tortura, la ataban de pies y manos. Y la arrojaban al río. Si flotaba, tenía un pacto con el demonio y la mataban. Si se ahogaba, no tenía pacto con el demonio y se salvaba. Pero el denunciante se quedaba con una parte de los bienes y otra parte se la quedaba a la iglesia. Entonces, tenemos acá un tema, que es la confesión. Entonces, es como dijimos meses. La confesión no es ir a decirle a una persona. Sí. No, dale. Decían, no es ir a decirle a una persona aquellos actos que supuestamente son un pecado, que de hecho, pecado viene de pecus, de ahí viene la palabra peculio, porque los pecados se limpiaban con peculio, pagando. Entonces pagaba, estaba bien, exactamente. Entonces este tipo de cosas, cuando nosotros lo vemos, decimos, bueno, ¿cómo se ha tergiversado? Porque la confesión, por ejemplo, en la cultura o en la religión judía, es en el muro de los lamentos, en el templo de Salomón.
en lo que queda del templo de Salomón. Y obviamente no estamos hablando del siglo XII siquiera. Entonces esta cuestión, ¿cómo se fue desvirtuando? En el cuarto chakra, que es el matrimonio, también hay una idea de que el matrimonio con otra persona, así allá, en una ceremonia. Bueno, hay muchos. Dicen, por ejemplo, en el sacramento católico, hasta que la muerte los separe. Bueno, hay un casamiento en el ritual hermético que no es hasta que la muerte los separe. Por Es suerte eterno. en el sufismo tenemos morir antes de morir, ¿viste? Claro. Bueno, en realidad hay dos interpretaciones en eso, que hasta la muerte los separe. Porque el trabajo que se lleva a cabo en la unión de pareja es en realidad el encuentro de los seres y el desapego. Y es hasta que la muerte del ego los separe. Porque una vez cumplido eso y la unión de los seres, ya este matrimonio, que dicho sea de paso, no es muy feliz. Yo como siempre tuve comunicación social, le tomo mucho peso a las palabras. Matrimonio significa encadenamiento. Entonces es algo como obligatorio, y también había una cuestión obligatoria cuando se impuso, pero el matrimonio, nuevamente, es como simbólico, es otra cosa. Lo mismo que el bautismo. El bautismo ahora se hace, poniéndole agua al chiquito, qué sé yo, pero el primo de Jesús, San Juan, lo bautizó a Jesús, y ese era un ritual muy antiguo. ¿Y por qué el agua? Como hablábamos el otro día. Ese principio. El agua. Claro. En la Eso medicina también, ¿no? tradicional, Todavía les falta apropiarse como herramienta de dominación del agua. Aunque, si bien ya tiene su peso en el bautismo, ¿no? Porque es el pecado de nacimiento, si no te bautizan estás frito. claro, pero fíjate un detalle. El bautismo corresponde al primer chakra, ¿sí? Y es la unión Sí. con lo ancestral. También en la medicina tradicional china y en el taoísmo está esto, de lo ancestral en el primer y segundo chakra, en los resonadores de Renmai. Pero, ¿a qué se refiere con lo ancestral? Porque lo más ancestral nuestro es lo celestial. No es lo humano, no es el clan. Luego sí, por supuesto, está como en el clan materializado, la contención, la vinculación y todo lo demás. Pero el clan es humano. Y fíjate que el agua, ¿por dónde se pone? Por el 20 de Tumayo, está la conexión con los celestes. Lo que nos lleva a esto es que desciende lo divino desde lo celeste y llega y se manifiesta en el primer chakra. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, decimos, ¿por qué nos hemos desintegrado? ¿Y por qué pensamos que tal cosa tiene la potestad sobre, por ejemplo, sobre los rituales? Muchos de estos rituales tienen 30.000 años. O sea, acá estamos hablando de la confesión como una institución religiosa y ritual que se manifiesta en el siglo XII, y esto venía desde mucho antes. Hermes Trismegisto, que la tradición dice, la tradición hermética dice que llegó hace 30.000 años y que bueno, que fue el que trajo la verdad a los humanos. Hermes es Mercurio, el portador del mensaje de los dioses. Y bueno, entonces, es decir, de una sola cosa, como se fueron ramificando y nos terminaron dividiendo de alguna manera, y no teniendo la posibilidad de esto de integrarlo. Hay alguna cosa que sí. Espera ahí. Me da la sensación de una ensalada, y una ensalada que no estamos entendiendo, no podríamos estar diferenciando los sabores.
vayamos por algún tema, orden. Quizás por algún chakra. Bien. O por alguna tradición, no sé, arrancá por algún lado en especial para poder ir ordenando de alguna manera este comienzo. Bueno, básicamente esto comienza... Para alguien que no... Yo entiendo que tanto esta grabación como las anteriores y tal vez las próximas tengan como principal destinatario, pero no único, por supuesto, el grupo de salud holística. Pero también va a haber gente que no sepa nada al respecto. Claro, entonces, básicamente, sí, entiendo. ¿Por qué es que lo podemos empezar a abordar desde esto? Nuevamente, para ver que cualquiera puede pensarlo desde el punto de referencia donde está ubicado. No es necesario que una persona esté en concordancia con una determinada filosofía. Porque me ha ocurrido muchas veces cuando hablo de los chakras, sí, pero yo con la verdad que con los hindúes ni pío, no entiendo cómo es esto de los nadis y cómo funciona, cómo no tengo idea qué es el kundalini y toda esta historia. No importa. Claro, lo que te quiero decir es... Esto es importante lo que estás contando ahora, porque claro, esto involucra a cualquier ser humano como ser, como presencia en este plano. Sí. Entonces, ahí... también, sí, en este punto hay una persona que dice, sí, lo que pasa es que yo tuve una educación católica, qué sé yo, pero me fui enojado con la iglesia. Ajá. Nada que ver. Sí. Sí, te podés haber enojado con los curas, con las monjas, con la liturgia, con el Vaticano. Mi tío era de San Lorenzo. Pero esto no quiere decir... Claro. Sí, claro. O por ejemplo, qué sé yo. Claro. Pues si no, yo no le tengo simpatía al Papa porque es de San Lorenzo y yo soy de Huracán. Y cosas así, ¿no? Bueno. Para la gente que no conoce, hay una rivalidad futbolística aquí en Argentina entre San Lorenzo, del club que simpatiza a Francisco, y Huracán, que son vecinos, ¿no? Esto porque si no, por ahí los extranjeros no van a entender de qué estamos hablando. Nuevamente, sí, el asunto es que esto nos atañe al humano en cuanto humano. Y hay todo lo simbólico, en realidad, tanto de este movimiento de la energía de los chakras, a que nos lleva a la elevación, a la superación y fundamentalmente a la trascendencia desde lo humano hacia lo celestial, teniendo en cuenta que tenemos los pies en la tierra. Bueno, esto como dice el taoísmo, sí. Más que la constante conexión o interconexión entre la energía que desciende de lo celeste y la energía que asciende desde la tierra. De la tierra. La primera vez que lo vi, mira qué curioso, disculpa que meta estas cosas, pero la primera vez que vi esto fue en Los Simpson. Homero, soñando con una dona, quedó adentro de la dona y nuestro cuerpo energéticamente es un toroide. Entonces, si imagínate un cuerpito y un toroide, ¿no? Un toroide es algo que es así. Es lo que vos estás diciendo. Por arriba llega la energía celeste y circula. Por abajo, entonces es permanentemente, nuevamente, el infinito, ¿no? El 8, como lo podamos ver. Bueno, y Homero estaba flotando en su sueño adentro de una dona, porque a él le gustan las donas, pero de alguna manera me estaba mostrando cómo es la energía humana en el cuerpo. Y los chakras también son como pequeños toroides que van como entrelazándose a eso que era así. Efectivamente. Bueno, y podemos después seguir por ahí en esa cima. Sí. Y en este sentido, en lo energético, tal como circula la energía por los canales, los nadis, de los 7 chakras principales, que tienen una correspondencia también con lo que son los canales por donde circula el chi, según el taoísmo y la medicina tradicional china, es exactamente el mismo que nuestro planeta.
El otro día veíamos una foto, en un encuentro que compartimos, una foto del Sol, y una cosa impactante, porque veíamos que esta fotografía, sacada por físicos cuánticos, tenía la imagen del Tao, inclusive están los mismos colores, rojo y verde. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que la tradición viene diciendo desde hace miles de años, por ejemplo, en el principio de correspondencia del hermetismo, eso como es arriba es abajo, como está dentro es afuera. O sea, nosotros somos un microcosmos que tanto en nuestra manifestación energética es lo mismo que en los planetas, en las galaxias y probablemente en este universo y en todos los multiversos que existen. Y ahí es interesante porque, por ejemplo, en esto de la evolución de la energía de los chakras, nosotros vamos desde lo más humano, que es el primer chakra, a lo más celeste, que es el séptimo. Y ahí vamos transitando por periodos. ¿Cómo podemos darnos cuenta si esto es así? En todas las culturas, el número 7, en todas las filosofías, el número 7 es extremadamente importante. Lo vemos, por ejemplo, por supuesto, lo vemos desde la Huipala, donde hay 7, o sea, son 7 cuadraditos, y después hay otros cuadraditos, ¿no? Que vamos del blanco al rojo y después va descendiendo. Y el chamán justamente se puede convertir en chamán después del séptimo septenio, o sea, a los 49 años. También en la astrología vemos que los ciclos de 7 son importantes. Y en esto, en la energía circulante de los chakras también lo vemos. Cada septenio rige fundamentalmente sobre un chakra. Y la simbología, los padecimientos, cada chakra tiene una correspondencia con unas glándulas, el funcionamiento de esas glándulas, todo eso tiene una relación profunda. Caroline Myss, que escribió un libro extraordinario que habla de esto. ¿Se cortó? No, puse, mirá, ahí encontré lo del toroide. Sí, eso. Eso es, bueno, esto que vemos ahí, el toroide. Estaba distraído buscando esto. Bueno, ese toroide también se puede fotografiar la Tierra y se ve así, con el cinturón banal, claro, sí, y todo lo demás, las líneas de Harman y estas cosas que, bueno, no nos vamos a dispersar, pero todo esto, también si le pudiéramos sacar una foto a Laura de la Tierra, lo veríamos así. Claro, decía Caroline Myss, poner una imagen para que se entienda de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque vuelvo a pensar en la persona que no tiene la más mínima idea, y toroide es una palabra extraña para mí. Bueno, era eso. Nosotros estamos acá abajo. Toroide, sí, toroide es como poner en gráfica lo que es la circulación de la energía. Y esta circulación de la energía, que digamos que es casi infinita, porque sube, baja, ¿no? Esto lo vamos a ver muchas veces, inclusive cuando se hace Qigong, tenemos que imaginar que somos un toroide, que recibimos energía, que circula y que, bueno, nos limpia, etcétera, etcétera. Volviendo al tema de la energía de los chakras, cómo se manifiesta y qué correspondencia tiene. Decía Caroline Myss, que ha escrito un libro extraordinario llamado Anatomía del Espíritu, en donde gran parte de mis conocimientos vienen de allí. Dice que le llamó mucho la atención que había una persona que, siendo mayor, tenía muchas enfermedades infantiles, ¿sí? Y cuando empieza a profundizar en las características emocionales, psicológicas y físicas de esta persona, se da cuenta que esta persona había quedado anclada en la energía del primer chakra. Y todas las enfermedades del primer chakra tienen que ver con el plan. O sea, hasta los 7 años nosotros podemos padecer muchas de las enfermedades, lo que se llama enfermedades exantémicas, el sarampión, la rubiola, todas estas cosas, ¿no? Que no se dan de adultos. Y justamente
en el primer chakra, tiene que ver con las enfermedades epidemiológicas, porque son las que se contagian socialmente. Y la sociedad no es más que la ampliación del clan. Vamos a quedarnos un poco detenidos en esto porque muchas cosas quedaron pendientes. Cuando nosotros, por ejemplo, hablábamos de esto de que el primer chakra es el clan y es la conexión con los ancestros, una de las cosas que recibimos es la fe. De hecho, el bautismo es entrar en la fe cristiana, por ejemplo. Pero no es solamente entrar en la fe, ¿cómo podría decirlo?, devocional, sino es en la confianza profunda de que estamos en conexión con el universo porque somos seres celestiales. Entonces, a partir de allí, hay muchas cosas que nos unifican. ¿Qué es lo que ocurre? Podemos quedarnos detenidos en eso y quedarnos solo en lo ancestral y no trascender. Quedarnos solo en el plan y no trascender. Refugiarnos. Hoy pensaba, ¿cuáles son las manifestaciones? Porque así como en medicina china, tenemos una virtud y una contravirtud o defecto, no sé, una exageración de la virtud, que por ejemplo, puede ser, no sé. Perversión, tal vez. ¿Eh? Una perversión de la virtud. Sí, por ejemplo, en el caso mío, que soy muy tierra, ¿no? La virtud de la reflexión. Y la exageración de la virtud, ¿qué es? La obsesión. Lo mismo que en el reino mutante fuego. Por eso decía la perversión de esa virtud. Por eso decía claro, la perversión de esa virtud. Exactamente. Y por ejemplo, en el primer chakra, ¿cuál es la virtud? El honor. Nosotros lo vemos en el tema del honor y es como traicionar a los ancestros, a la familia. Pero hay una lealtad devocional muchas veces que nos lleva a mantener una lealtad que no es conveniente. Por ejemplo, pensaba, ¿cuál es la máxima, en dónde se manifiesta la máxima lealtad transformada desde el honor en una cuestión que es perversa? En la mafia. La mafia es un clan. En la mafia, sí. La mafia es una cosa muy cerrada. Es excluir, es excluir todo lo que no pertenece a ese clan y tener una cosa muy devocional, pero sin posibilidad de encontrar al otro, que es ir al segundo chakra, del encuentro con el otro. Nos quedamos acá, el otro no existe, es el enemigo y lo matamos. De hecho, también gran parte de todo lo que... ¿verdad? Sí, exactamente. Esto es, me acuerdo en una oportunidad alguien que no tenía nada que ver con esto. Dice Raúl Portal, un tipo que por ahí vos lo escuchabas y decía sandeces, que se tonterías, pero dijo algo que era muy importante. Dice, cuando estoy hablando con una persona que piensa diferente a mí, no le digo, estás equivocado. Le digo, pienso distinto. Y hay una diferencia enorme de decir, pienso distinto y estás equivocado. Y muchas veces en esto, vos estás equivocado, yo soy el dueño de la verdad. Y voy a defenderla como fuere. ¿Y ese no es acaso el origen de casi todas las guerras? Bien, guerras del pasado, porque hoy hay guerras de intereses. Pero en las guerras del pasado eran todas guerras así. Así, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, inclusive hasta del mismo pertenecientes a la misma fe, terminen matándose, como ocurre en Irlanda? Pues no, pero esto es así. Pero son los dos cristianos. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? No vamos a entrar en otros conflictos porque... En el Islam hablan de... En el Islam se habla de los rangos de la humanidad, van desde el gusano hasta el ángel. Claro. Como que dentro de ese abanico
podamos movernos como humanidad. Así que bueno, Rumi lo escribió, ¿no? Ya fui piedra, después de ser piedra, fui vegetal, después de planta fui bichito, después fui animal, después fui hombre y luego seré, solo Dios sabe, pero seré más, siempre. Eso. Bueno, entonces esto, más que nada de ir parte por parte, que el primer chakra corresponde con las glándulas suprarrenales, que está ubicado ahí, que tiene vinculación con el primer resonador de Renmai, y estas cuestiones, ¿no? No, entender que nosotros somos una proyección energética infinitamente pequeña de algo que es infinitamente grande. Y en esta, cuando entendemos esto, que lo podemos entender desde la fe, vamos con nuestra energía del primero al séptimo, y por supuesto hay otros y trascendemos. Entonces, sentir en nosotros esta energía, entre otras cosas, porque al principio lo he abordado del tema de la salud, es lo que más me preocupa. Este padecimiento, esta patología, estos síntomas, ¿con qué tienen que ver? ¿Y cómo puedo resolverlos? Porque el diagnóstico es apenas una parte. ¿Y dónde está el conflicto, en la profundidad del conflicto? ¿Y cómo puedo entenderlo y resolverlo? Hoy tenés infinidad de cosas, ¿no? Pero, y cada una también con una visión, a veces parcializada, y a veces desintegrada, en el sentido de que no puede contemplar que hay otras visiones. ¿Y qué Por ejemplo, ¿y qué tipo de conflictos son inherentes, digamos, a este chakra? ¿Cómo podemos ver? Bueno, en principio hay una cosa que hay que tener en cuenta. Sí. Los chakras funcionan también en pares. El primero con el cuarto, el segundo con el quinto y el tercero con el sexto. Entonces, muchas veces puede ser que las anomalías, las disfunciones tengan que ver con los dos que están en funcionamiento. Por ejemplo, en el primer chakra, ¿qué es lo que ocurre? Yo comenté que tenía que ver mucho con las enfermedades infecciosas, ¿sí? Sí. Pero la falta en el déficit en el sistema inmunológico es, por ejemplo, el primer chakra. Pero ¿qué relación tiene con el cuarto? Porque el timo, el cuarto chakra, y lo que probablemente sea esa grasita del corazón, que son las glándulas supracardíacas, así como hay suprarrenales, por mi culpa, son las que nos protegen. Por mi culpa, claro. Por mi culpa. Claro. Sí, también esto es una distorsión, porque en realidad también es el primer chakra. ¿Qué es el primer chakra? La responsabilidad, no la culpa. La responsabilidad, son dos cosas distintas. Responsabilidad, nuevamente volvemos a la etimología, es respuesta hábil, responder con habilidad. La culpa tiene que ver con otra cosa, bueno, ya es el tercer chakra, bueno. Pero básicamente esto, cuando yo me instalo en el cuarto chakra, desde el amor incondicional, mi sistema inmunológico se entrega a la energía del universo y funciona en este sentido generosamente. El sistema inmunológico está bien. Entonces, lo que tiene que ver con el primer chakra y con las suprarrenales y todo lo demás, entra en armonía. Cuando eso no ocurre, por ejemplo, las enfermedades, las patologías o los síntomas, en realidad son estados, no podemos hablar de enfermedades, hablamos de la salud y la enfermedad, y después manifestaciones de una u otra. Lo que llamamos enfermedad son en realidad la manifestación de un desequilibrio. Sí, ¿está? Está bien. Sony 34. O sea, hace ya 34 minutos que estamos. Podemos darle un ratito más, pero andaba buscando, no sé, cómo de alguna manera... Bueno, vamos a detenernos en esto. Un lugar donde a vos te parezca que podamos continuarlo a partir de allí. Pero está para horas y horas. O sea, de hecho, esto yo lo digo en un seminario y le dedico por lo menos
3 o 4 horas a cada uno de los chakras, más la introducción de todos los demás, y es apenas un esbozo. Pero digo, bueno, busquemos nosotros. Nuevamente, en el primer chakra, ¿qué es lo que tiene que ver? La sensación de desamparo. Nosotros, como nacemos prematuramente, porque nuestro nacimiento debería producirse al 12º mes y nacemos así, nacemos indefensos. ¿Y qué es lo que nos protege? El clan. Entonces, cuando sentimos que esta desprotección del clan no nos puede amparar, entramos en pánico. El pánico, entonces, es el primer chakra. Cuando sentimos que no podemos sostener la vida, entramos en la depresión del primer chakra. Cuando esto ocurre, baja nuestro sistema inmunológico, nuestra capacidad de respuesta, entonces también del primer chakra. Y por supuesto después algunas otras cosas que tienen que ver con la influencia, por ejemplo, el recto, todo este tipo de cosas. Cuando decimos el miedo, fundamentalmente, que también tiene que ver con el reino mutante del agua, que es la exageración, cuando tenemos un exceso de responsabilidad entramos en miedo, porque no confiamos. Este es el punto. Entonces, todas estas cosas, la zona de influencia, todo lo que tiene que ver con las glándulas suprarrenales, las alergias, por ejemplo, que es una sobreestimulación de las suprarrenales que empieza a producir histamina porque siente una amenaza y eso produce alergias. Las alergias entonces tienen que ver con eso, todo lo que tenga que ver con suprarrenales, con riñón, con esta zona, con la debilidad del sistema inmunológico, con la falta de confianza, el miedo al abandono, por ejemplo. Y después también algunas otras patologías que tienen que ver con el psiquismo o con la psiquiatría. Vale. La paranoia, por ejemplo. Por sentirse amenazado por el pensamiento o por el individuo de otro clan. El racismo. Bueno, básicamente esto. Pensemos en lo que es el rechazo del pensamiento del otro clan. Y vamos a ver que todo esto tiene relación con eso en lo social y se manifiesta después en lo físico. A mí ya me plento mucho, pero... ¿Cómo? No escuché, perdón. A mí dame play, lo siento mucho, porque puede ser 34 minutos, 72 minutos, 2 horas y media. Podés seguir. Bueno, pero para que no se haga demasiado largo, mi intención era eso, que sean como ping. Sí. Es un poco un panorama. Después por ahí podemos... Claro, ves, en este caso sí son muy útiles las preguntas. Las tuyas y la de la gente que participa. Porque algo ha fallado, te diré, porque estoy mirando acá en la pantalla de la compu y hay 0 personas mirando y eso no debería ser posible. Así que algo habré hecho mal, algo me quedó mal, no sé qué. Cuando termine, ahí se publicará, supongo, y podremos compartir el link. Sí. Porque es posible que no hayan podido entrar. Algo he hecho mal. Me decía que no podía entrar. Bueno, yo hace poco empecé a resignificar el error. Porque viste que decimos nosotros, un error, cometí un error. En realidad, ¿cuál es el error? ¿Dónde está el origen del error? Yo pienso, o sea, digo, bueno, ¿cuál es el punto? Acá, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer un vivo y hay la posibilidad de que la gente lo vea en vivo y haya participantes, toda esta historia, ¿no? A lo mejor todo se hizo bien. Y no hay participantes. Y no hay error. Porque nosotros creemos que el error está en el procedimiento. Y el error no está en el procedimiento. El error está en la expectativa. Yo digo, bueno, no, lo que pasa es que cometí un error porque quise correr 12 kilómetros, me pasó que... No podés correr 12 kilómetros. Eso lo podía hacer cuando tenías 35 años. Entonces el error está en la expectativa. Cuando... Sí, es verdad, totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Ponemos unas expectativas que después pensamos que por un error de procedimiento hemos cometido un error. Y ahí quien aparece, la culpa. No, ni ahí. Está bueno. No pasa nada si... No lo haría. Así no que, no hay error. No hago esas cosas. Ya no hay error.
A lo Sí, mejor no hay nadie que tenía tiempo en este momento. claro, totalmente, sí. Lo que podemos hacer tal vez es que comenten o pregunten en el video, en los comentarios del video que van a quedar ahí, y la próxima vez que nos encontremos por este medio, vos puedas tal vez, si Dios quiere, responder a alguna de ellas. ¿Qué te parece? No. Yo, ¿Eh? honestamente, de esto no tengo ni meretriz idea, así que... Pero bueno, eso que te pregunté, ¿qué te parece? ¿Es posible? Si nos volvemos a Sí, sí, encontrar por este medio algún día, sí, y yo te digo, che, de sí, la otra vez que hay alguien que quiere sí, saber por tal supuesto, cosa. por Bueno, eso, supuesto. era Sí. eso. Dale. Bueno, Bueno, de todas entonces quedamos maneras, así. a mí yo creo que más que satisfecho. Después, bueno, qué sé yo, si a alguno no les ha satisfecho el uso de las expectativas, tendremos que ver cuáles son las expectativas si estaban en relación con los expositores. Que lo miren ellos. Yo no tengo. Está bárbaro. Bueno, igual esto lo hacemos por sobre todas las cosas con mucho amor. Esto hay que decirlo, y yo te agradezco profundamente, en serio, porque para mí es un desafío. Ya solamente cuando hacía Vas a ir radio, me aprendiendo. daban Vas a las ir aprendiendo. grabaciones de cuando hacía los programas de radio. Lo que me parece. ¿Te fuiste? ¿Estás ahí? Ya no te escucho. Hola, hola. Bueno, no sé si estarás o no. Lo que me parece que no es tan importante, nada es tan importante. Eh, en caso de que no estés, nos vemos la próxima. A la gente que esté mirando o vaya a mirar esto, nos vemos la próxima. Que lo hayan disfrutado como yo. La verdad, lo disfruté. Darío es un ser muy especial. Nos vemos. Gracias.